Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Yo les pido que me acompañen a orar un segundito, por favor. Es más por mí que por ustedes, créanme. Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos estar aquí, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que sea de bendición para todos nosotros. Que tu Espíritu venga, Señor, y hable a cada uno de nosotros exactamente en donde necesitamos. Que reforces, Dios mío, las cosas que querés reforzar en nosotros, que quites las dudas que tenemos, como también decía Héctor, Padre, pero sobre todo que podamos recibir ese amor que tenés para cada uno de nosotros esta mañana. Amén. Seguimos con la serie Respira y ha sido súper interesante lo que hemos aprendido hasta el momento y hoy queremos traerles un mensaje que sea muy práctico de cómo se ve esto, cómo se vive esto. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí me gusta mucho leer o ver o escuchar historias de personas, hechos de la vida real en películas, en libros, etcétera, que han pasado por alguna situación complicada y que han logrado salir de esa. No sé si a usted le pasa a las mías, pero a mí me encanta eso. Película que dice, basada en hechos reales, no me importa que yo hoy la veo. A ver qué hay por ahí, porque algo aprende uno. Y muchas veces terminamos estudiando a la persona o comprando un libro si lo hizo y tratando de emular de una u otra manera qué fue lo que esa persona hizo para llegar de punto A a punto B y salir de una situación medio complicada a una mejor situación. Y orando y esto, recuerdo una película que tal vez ustedes la vieron, que se llama En busca de la felicidad, que relata la vida de un señor Chris Garner, que era un vendedor y en algún momento de su vida dice, tengo la idea maravillosa. Voy a agarrar todo lo que tengo y lo voy a comprar en esta nueva tecnología, escáneres de densidad ósea, que para esa época probablemente yo imagino que era algo súper novedoso. Y el hombre va y le dice a la esposa, voy a hacerlo, la esposa no está muy de acuerdo, por cierto, y el hombre va e invierte toda su plata ahí. Adivinen cómo le fue. No vendía nada. Y eso lo empieza a llevar a una situación económica compleja, que también lo empieza a llevar a una situación matrimonial compleja y termina la esposa abandonándolo a él y a su hijo de 5 años. Llega a tal punto que pasa casi un año viviendo en los buses, durmiendo en los baños públicos de restaurantes, durmiendo en albergues junto con su hijo sin dinero. Y pasa casi un año en esa situación. Entonces, imagínense lo estresante que puede ser algo así, uno con un chiquitín de 5 años y ni siquiera dónde dormir o dónde comer. Y en esa parte conoce a un señor que es gerente de una gran empresa que trabajaba en la bolsa de valores. Genera una relación y el hombre le dice, te tengo una propuesta de trabajo. Claro, le brillan los ojos, se le abre y le dice, hay un concurso en la empresa, están llevando un curso y se escogerá a una de 20 personas para que venga a trabajar con nosotros. Inmediatamente él dice, la respuesta que estaba buscando, se me solventaron los problemas, tengo trabajo, tengo todo, pero había un puntito abajo de la propuesta que decía, es un curso a tiempo completo por 6 meses sin salario. Y al final de esos 6 meses se escoge una de las 20 personas. No tengo dónde dormir, no tengo qué comer, tengo un hijo de 5 años, y me están ofreciendo esto que básicamente es nada. Lo hace, lo toma, pasan los 6 meses, resulta elegido, para no hacerles el cuento muy largo, es un crack. El mae a lo largo de los años forma su propia empresa y termina siendo multimillonario hasta el día de hoy. De una historia súper complicada. Después de unos años de eso, él viene a Costa Rica a dar una charla. Creo que la película fue como en el 2002 y el señor viene a Costa Rica como en 2013 a dar una charla motivacional. Y yo tuve el privilegio de participar en esa charla. Éramos más o menos, si no me falla mi memoria y lo busqué en internet, éramos como 2.500 personas que estábamos ahí. No me acuerdo dónde fue, si en Pedregal o dónde fue. Todos cuaderno en mano, esperanzados para escuchar cómo hacer de lo difícil sencillo. Cómo despegar mis finanzas, cómo dejar de preocuparme si tengo o no tengo la cuenta. Usted gaste, tranquilo, dele viaje porque ahí está. Todos íbamos con esa mentalidad. Al final de la charla, también tuve el privilegio de poder compartir unos minutos con don Chris
impresionante escuchar a este hombre hablar, o sea, así de cerca, de oírlos, una fuerza en sus palabras, una cosa, pero bueno, lindísima. Pero yo llegué a la conclusión de que la situación que él le pasó, probablemente de los 2.500 que estábamos ahí, el 99% de las personas no nos iba a pasar lo que le pasó a él. Porque para trabajar en la bolsa, usted tiene que tener ciertas habilidades, y probablemente la mayoría que estábamos ahí no lo teníamos. Entonces fuimos a un lugar, invertimos tiempo, invertimos todo cuaderno mano para tratar de emular algo que no íbamos a poder emular. Y estábamos buscando una respuesta en un lugar equivocado. Años después de eso, yo entendí que lo que buscábamos todas las personas que estábamos esa mañana y tarde en esa charla es lo que Dios nos quiere dar y Dios nos motiva para que lo hagamos. Y es literalmente pasar de la complejidad a la simplicidad financiera. Y ese es el mensaje que hoy queremos trasladarles. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros a nivel de la parte financiera, que es lo que hemos estado hablando este mes? ¿Cómo pasamos nosotros de la complejidad a la simplicidad financiera? Voy a contarles otra historia para ir aterrizando un poco. Dijo Mónica, esto sigue siendo la introducción. En 1939, en Estados Unidos, había un chiquito que se llama Don Fender, se llamaba porque ya falleció, Don Fender, de 12 años. 1939, imaginemos un poquito, o sea, hace bastantes años, y se van en un paseo con el papá y su hermano a una montaña que estaba cerca de la casa. Se viene una tormenta muy fuerte y el chiquito, en una rabieta que se pelea con su papá y con su hermanito, se separa un poco del grupo y se termina perdiendo. La primera fue un spoiler, si alguien no ha visto esa película. Esta es otro spoiler porque también la película está en Netflix, si la quiere ver ya me les pasé en 2 películas y me falta uno más adelante, pero sorry. Entonces el chiquillo empieza a empezar a caminar y todo el mundo lo buscaba, y los vecinos y la policía y todo lo buscaban y nadie lo encontraba, y el chiquito pasa 9 días perdido en la montaña. En algún momento de su desesperación, con hambre, con frío, con miedo, caminando, ya se le han roto los zapatos, se ha caído, etc. Él recuerda que una vez su papá, él recuerda que varias veces su papá le dijo a él y a su hermano: si algún día se pierden en la montaña, busquen el margen del río y caminen a lo largo del río. En algún momento llegarán a algún poblado. Siempre hay alguien que vive cerca del río. Entonces el chiquito se acuerda de eso y empieza a bajar la montaña, empieza a dar hasta que llega al río y eventualmente llega a algún poblado donde lo salvan, y el chiquito se salva después de 9 días perdido en la montaña. Y pensando en eso, muchas veces nosotros también se nos olvida las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Se nos olvidan las cosas básicas, porque era una instrucción muy sencilla, muy básica. Si te perdés en la montaña, busca el río y empieza a caminar por el borde del río. Era muy sencillo, no nada complicado, no necesitaba herramientas, no necesitaba nada más que poder hacer caso a esa instrucción sencilla para encontrar una respuesta que en ese caso, y muchas veces para usted y para mí, significa libertad, significa vida. Y por ahí va un poquito alineado eso. No conozco a nadie todavía en mis 50 años de vida que no haya pasado un momento o varios momentos o muchos momentos de su vida en una angustia económica. No lo conozco todavía. Conozco personas de mucho dinero y personas que no tienen casi nada, y los dos han pasado temas económicos en su vida. Por diferentes cosas, pasamos por ahí. Un negocio que esperábamos que no salió bien e invertimos ahí tiempo, dinero y demás y no salió. Un desperfecto de algo, no teníamos contemplado que se dañó el carro, que se dañó la casa, que la refri, que una enfermedad de algún familiar, de algún hijo. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Es más, les doy una muy cerquita: la caída del dólar en Costa Rica. Para muchas personas ha sido un beneficio, un milagro. Para todos los que ganan en dólares ha significado un 30% menos de capacidad económica. 30%. Se te complica la vida totalmente si un momento a otro dicen 30% menos de plata a partir de mañana. Entonces depende de la situación, hay muchas cosas que se nos salen de control y a veces son tantos y tan agotadoras que nos preguntamos: ¿de dónde puede venir mi respuesta? Y empezamos a analizar alternativas y situaciones, ojo, todas viables,
¿Busco otro trabajo que me paguen más? ¿O busco un segundo trabajo para poder tener más dinero? ¿Vendo algo que tengo que me ha costado mucho adquirir, mi casa, mi carro, etcétera? ¿Empiezo a acelerar y a hacer cosas tal vez que no son las ideales para tratar de cerrar un negocio más rápido porque me urge la plata? Y repito, todas estas son opciones viables. Pero ¿qué pasa cuando esas opciones no vienen con el sello de aprobación de Dios? ¿Qué pasa cuando esas opciones son nuestras opciones? Porque soy yo quien creo que tengo que tomar la decisión. Porque soy yo quien creo que esa es la mejor o la única manera de salir de esa situación económica que tenemos. Muchas veces buscamos la respuesta en lugares distintos y se nos olvida lo que nuestro Dios nos ha enseñado. Hoy vamos a hablar y leer la historia de cuando Jesús sana al paralítico en el pozo de Betesda. Vamos a leerla por aquí, por favor, si podemos verlo. Juan 5, del 1 al 12. La historia resume que en Jerusalén había un lugar que se llamaba Betesda, y en Betesda había un pozo, dice la Biblia, donde se congregaban todas las personas que estaban enfermas y que necesitaban algún milagro. Y ahí iban todos y todas esperando hasta el momento donde el agua se moviera. Porque la creencia era que cuando el agua se movía, la primer persona que se tiraba al agua y la tocaba quedaba sano o sana. Entonces imagínense ese cuadro, todos nosotros aquí está el agua, todo el mundo ahí abarrotado, yo lo imagino unos encima de otros, literalmente peleando para ver quién lograba llegar ahí. Gente que tenía tal vez una semana ahí, gente que tenía un año de estar ahí, desahuciados sin ninguna forma de llegar a nada, esperando que el agua se moviese para poder ser salvo, con la mirada puesta en un solo lugar, en el agua, con la creencia de que en el agua estaba la sanidad. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a las puertas de ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda?, le interpelaron. Entonces imagínense que tenemos esta persona con 38 años de estar enfermo, esperando que haga un milagro, pero ¿cómo un inválido va a llegar hasta ahí? ¿Cómo un paralítico va a moverse? O sea, literalmente no había forma. Y por más ayuda que pidiera, es como pedir campo en Costa Rica cuando uno está en una intersección. No te van a dar campo. Tenemos ese problemita aquí en Costa Rica. Entonces el hombre podía decir, podía estirar la mano, pero no había nadie que lo ayudara. Y pasó 38 años ahí, hasta que llega Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Voy a aticarlo un poquito. ¿Quieres sanarte? Se acerca y dice: ¿quieres sanarte? Pero vea qué interesante la respuesta del paralítico. De nuevo, es una pregunta directa, es una pregunta sencilla, es una pregunta clara. ¿Quieres sanarte? Y la respuesta del paralítico es que yo no puedo, porque ¿cómo voy a estar aquí? ¿Yo cómo voy a llegar al pozo? Porque hay otros que llegan primero que yo. O sea, no responde lo que Dios le pregunta, lo que Jesús le pregunta, no responde eso. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por una situación similar? Dios nos está haciendo una pregunta, nos está abriendo una puerta para traer sanidad a muchas áreas de nuestra vida, y nosotros respondemos desde otro ángulo totalmente. Es que ¿cómo voy a lograr eso si yo taca? Y voy a llevarlo a lo que estamos hablando. ¿Cómo voy yo a ser
lo que me estás diciendo cuando tengo esta deuda, cuando tengo esta situación, cuando tengo este problema, cuando tengo esto. Y no respondemos lo que Jesús nos está pidiendo. Yo no sé cuántos de ustedes están viendo The Chosen. A mí algo de lo que me gusta mucho de The Chosen es que a mí personalmente me parece que la forma en que lo expresa es súper real. O sea, yo imagino esa escena conmigo. Juan Carlos, ¿querés ser sano? Y Dios, es que resulta que no, es que el año pasado y entonces pasó esto. ¿Quieres ser sano? Ay, sí, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? Porque resulta que entonces vino y entonces el otro dice, tú. No te estoy preguntando eso. No te estoy preguntando eso. Es una pregunta sencilla. Después de 38 años, ese señor recibió sanidad. Y como decía al inicio, no importa específicamente cómo sea tu situación financiera hoy. Puede ser que estés en una situación financiera muy buena, puede ser que estés medio qué, o puede ser que estés pasándola súper mal. La pregunta de Dios sigue siendo exactamente la misma para todos. ¿Querés que yo intervenga en tu vida financiera y que te ayude a pasarla de compleja a sencilla? Señor, es que yo tengo tantas cuentas por pagar y tengo... ¿Querés que yo entre en tu vida financiera y te ayude? Padre, pero es que ¿cómo voy a hacer si ya lo intenté? Tengo 3 trabajos, tengo taca. ¿Querés que yo intervenga en tu vida financiera? Esa es la pregunta que Dios nos está haciendo. Quitemos todo el ruido que hay alrededor de eso y entendamos que esa es la pregunta. Dios quiere que nuestra mirada esté en Él, no esté en el agua, no esté en las condiciones, no esté en las situaciones que están pasando, no esté en el tipo de cambio. Yo estoy seguro que hay gente que todos los días amanece y lo primero que ve es el tipo de cambio. A ver si ya está subiendo un poquito y eso va a mejorar un poquito mi situación financiera. Pero Dios no quiere que veamos el tipo de cambio, quiere que lo veamos a Él. Porque Él no es como el tipo de cambio que un día sí, un día no, un día tal vez, y depende de un montón de factores que no están en nuestro control. Eso es lo que Dios nos está poniendo hoy sobre la mesa a todos. Vamos de nuevo al texto, un poquitito aquí. Dice, Jesús nos hace una sola pregunta, ¿querés ser sanado? Dale ahí. Vamos a ver solo 2 aspectos de este texto. Yo quiero ser bastante cortito porque quiero que tengamos un tiempo para orar. Entonces quiero tratar de ser rápido. Espero que no me pase las de Mónica el otro día, pedir 10 minutos más, que no voy a contar en cuántos se convirtieron. 2 aspectos de la... 1, aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda, como dice en Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿querés quedar sano? Una pregunta sencilla, clara, básica. No importa cuál sea tu situación hoy, Dios te está abriendo hoy una oportunidad, una puerta a decir, ¿querés que yo sea socio con vos en tus finanzas? ¿Querés que te ayude? ¿Querés que yo me encargue? ¿Querés descansar de tus finanzas? Punto 1. Punto 2, escuchar lo que sabemos que es inequívoco e invariable. En Juan 5:12 dice, ¿quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Como era sábado no se podían hacer milagros, no se podían hacer nada, y Jesús lo hace un sábado. Entonces, ¿cómo va a levantar eso del sábado? Es lo que le increpan y le preguntan al paralítico. Y aquí paso a otra parte. Nosotros mismos o quienes están tal vez cerca de nosotros que nos dicen, como decía la hermana de Seas en el video anterior, ¿y por qué yo voy a dar el diezmo? Eso seguro se lo deja Carlitos. Y eso claro, y se fue de vacaciones con el diezmo. Y tenemos tantas nociones tergiversadas en nuestra cabeza y hemos permitido, y en nuestro corazón, y hemos permitido que haya pensamientos nuestros o de terceros que se crucen con el amor que Dios quiere darnos a nosotros y con la libertad financiera que Dios quiere que vivamos. Y no nos damos cuenta que le creemos más
a otras personas que al inequívoco, al que no cambia, al que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y perdemos la bendición por querer más a otras personas, por tener nuestra mirada puesta en el agua, por tener nuestra mirada puesta en nuestra cuenta de banco, por tener nuestra mirada pensando en el próximo trabajo, en el próximo puesto que voy a tener. Entonces no tengo tiempo con Dios, no tengo tiempo porque estoy preparándome para el siguiente examen de mi próxima maestría para aplicar al próximo puesto que tengo. Porque eso es lo que me va a sacar a mí de mi situación económica. Porque eso es lo que me va a dar la paz. Y entonces ahí voy a tener tiempo para Dios. Entonces ahí voy a poder dar el diezmo porque ahí sí, me sobra. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí eso me pasó yo no sé cuántas veces en mi vida. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó muchísimas veces en mi vida. Tomar esas decisiones. Dale a la siguiente, porfa. Dios responde. Dios responde siempre. Muchas veces de maneras inusuales, hasta extrañas, por medio de distintas personas o situaciones y también dándonos claridad de qué debemos de hacer. Yo les quiero compartir 2 testimonios míos muy cortitos. Por bastantes años, desde que yo empecé a diezmar fielmente, mi vida financiera mejoró muchísimo. Y puedo decirlo totalmente seguro porque estaba ahí sentado. Estábamos viendo unos videos aquí de los diezmos. ¿Cómo se llama el chalo ese? De Robert Morris. Y yo estaba bien apretado de plata. Lo recuerdo. Es más, ese no es testimonio que iba a contar, es un tercero que Madrid. Pero yo estaba pasándola mal. Y yo lo estaba viendo y Dios habla a mi corazón y me dice, es que Dios nos habla a cada quien como necesitamos que nos hable. Entonces no se sienta mal si yo tal vez hubo algunas palabras un poquito fuertes a veces, es que así me tiene que hablar a mí. Entonces yo cuento mi experiencia. Y agarró y me dijo, ¿usted me va a hacer caso, sí o no? O sea, ¿va a seguir ahí o me va a dar la oportunidad de que yo le demuestre lo que le quiero demostrar? Tal vez con un par de palabras un poquito más con pip, pip. Y yo ahí sentado dije, voy a creer. Me levanté y di el diezmo que naturalmente lo estaba quitando a otro lado y me iba a hacer falta al día siguiente. Y lo hice creyendo, confiando totalmente en Dios. No habían pasado 72 horas cuando de alguna manera, que eso sí se me olvidó, Dios me había devuelto la cantidad de dinero que yo había puesto en el diezmo y me lo había duplicado. Y ahí me dijo, se lo dije. Fue la última vez en mi vida que yo pensé en no dar el diezmo, o no ser fiel con Dios, o no creerle a Dios. Y después de ahí tuve muchos años de una prosperidad financiera muy linda. Los últimos 2 años, Dios me está enseñando otra cosa. Y los últimos 2 años han sido 2 años de fidelidad económica por parte de Dios. No de prosperidad económica, sino de creerle a Dios desde otro punto de vista. Exactamente más o menos hace 2 años, coincide toda esta situación que les estoy contando con que mi hijo menor Daniel, tomamos la decisión de cambiarlo de universidad porque no estábamos contentos con cómo estaba llevando la universidad el currículo. Y empezamos a buscar y decía, ¿cuál universidad? Y ahora cambio de universidad y pague otra vez y pague con validaciones de materias y pucha, yo estaba en eso. Y me pongo a orar y Dios me trae a la mente que creo que no vino hoy a Laura. No vino Lau, creo que no vino Lau. Laura trabaja en una universidad y entonces le mando un mensaje, o la llamo, ya no me acuerdo. Lau, fíjate que Daniel, taca, vos me puedes ayudar a ver qué tan opción es tu universidad. Bueno, y Laura no solo me consiguió la entrevista con la rectora que nos llevó, que nos explicó todo, que nos dijo, que nos dejó muy tranquilos, sino que me dice, y Juanca, ¿sabes qué? Si metes este papel te pueden dar una beca. Y hasta el día de hoy, Daniel está con beca en esa universidad. Si yo saco cuánta plata, digamos, me he ahorrado durante estos 2 años de cada cuatrimestre, es un montón de dinero. Dios me respondió una necesidad
por medio de alguien que estaba aquí sentado en la iglesia, sin que yo se lo pidiera. Sin que yo se lo pidiera, porque Dios sabía la necesidad que yo tenía en ese momento y puso a Laura como intermediario, como respuesta de Él para eso. Le voy a contar otra todavía que es, hace más o menos como 8, 10 años tal vez, estaba yo trabajando en una empresa y tenían que darme un bono, digo porque estaba acordado en el contrato, tenían que darme un bono y entonces llegaron y me dijeron, mira, es que como el bono es de cierto monto, la verdad no lo teníamos proyectado y te vamos a dar esta parte en efectivo y esta parte en acciones de la empresa. No me queda, o sea, naturalmente yo dije, no estaba de acuerdo internamente, yo no, deme la harina. El tema de la plática, porque eso es lo que acordamos y usted ahora me está cambiando los términos, pero la verdad tampoco me quedaba mucha opción. Entonces me dieron esas acciones. Hace unos 8 o 9 años fue eso. Y de esas acciones ahí quedaron. Yo nunca supe qué pasó con esas acciones ni nada. Generalmente, hasta el día de hoy yo soy muy ordenado en mis finanzas y yo, digamos, los marchamos, los pagos de impuestos municipales, todo, yo voy haciendo un ahorro todos los meses. Y cuando me toca pagar, agarro ese ahorro y lo pago. Nunca, gracias a Dios, cuando tenía aguinaldo, toqué el aguinaldo para pagar marchamos y todo porque yo quería disfrutarlo de otra manera, entonces yo iba haciendo mis ahorritos. El año pasado no fue la situación esa. Estábamos llegando casi a fin de año y yo no tenía ahorros para pagar los impuestos municipales de la casa y el apartamento que tenía. Y me llega ese correo con fecha del 22 de octubre del 2025. De JP Morgan, que es una empresa en Estados Unidos gigante que hace un montón de cosas y dentro de eso administra stocks de diferentes empresas. Y me llega el correo ese que dice, sus dividendos han finalizado, bla, 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 y no me dice nada más de lo que está ahí. 22 de octubre. Dale clic, porfa. 2 días después me aparece esto en mi cuenta del banco. $488 de dividendos de las acciones que hace 8 años esa empresa me había dado como parte de pago de un bono que yo nunca en la vida supe qué pasó por eso, supe qué pasó con eso, no sabía que existían y un mes antes de que yo tuviese que pagar impuestos municipales, Dios me manda esta plata. Dios responde de maneras inesperadas. Yo sabía que la plata iba a llegar de alguna manera. Estaba estresado, por supuesto, mentira que decir que uno no se estresa, que uno no sufre, que uno no se desvela, pero yo sabía que Dios iba a responder de alguna manera, pero les doy honesto, nunca pensé que esta. Pregúntele a mi esposa, le dije, me llegó un correo rarísimo, no sé ni qué es, y me dice, si quiere loguéese a su cuenta, yo no tengo cuenta de JP Morgan, no tengo idea qué es, y todavía 2 días después me llega, en ese momento mi querido Bac, y me dice, tiene un crédito de 488 y yo me meto a la cuenta y veo y ahí está la plata. Digo, la voy a sacar de una vez por aquello que sea un error. Yo voy a creer que Dios me la regaló y yo la voy a sacar de una vez. Tres veces de ese momento a este he recibido un correo de esos con más plata de esa. El último fue esta semana. De algo que yo no pedí, que Dios me dio porque Él sabía que yo lo iba a usar en algún momento y que era mejor que me lo pusiera así porque si me daban la plata en efectivo ya no existiría. Y aquí me voy a devolver unas semanas cuando don Enrique predicó aquí hace unas semanas, no me acuerdo hace cuánto fue, y en una parte, fue en Semana Santa, don Enrique nos decía, tenemos que aprender y aceptar a decir que se haga tu voluntad. Porque Dios sabe mucho más que nosotros. Dios sabía que yo iba a necesitar esa plata ahora, no hace 8 años. Y cuando algo sucede, todo hay que ponerlo delante de Dios y decir que se haga tu voluntad y aceptar la voluntad de Dios, porque Dios sabe más que usted y yo. Yo dejé de pelear con eso hace rato y entender que si algo pasa hoy en lo que hago, es más, me pasó hace como 2 semanas, pero no va a contar para no alargar más otro testimonio, pero que pasó algo, que estaba un negocio listo, pero listo, y llegó otra persona y se paseó en el negocio
Y yo le dije a Mari, hijo, le pasó esto. Pero como siempre decimos, va a pasar si es la voluntad de Dios, y si no es la voluntad de Dios, por algo será. Y ahí es donde empieza uno a cambiar de vivir una vida financiera compleja a vivir una vida financiera sencilla, porque Dios resuelve. Esos son solo dos testimonios. Y la verdad es que a veces nosotros estamos preocupados y con nuestra mente en el salario, en el negocio, en el dinero, en la economía, y tenemos la mirada puesta en un lugar que no es donde Dios quiere que nosotros la pongamos. Nuestra provisión no está en el dinero, nuestra provisión debe estar en Dios, el dueño de todo el oro y la plata, que nos puede dar y que nos da siempre. Imagínense esta situación. Es el mismo ejemplo de 4 formas diferentes. Está usted en el mall y usted ve algo y se antojó. Digamos que soy yo, voy a hablar yo mismo, para no meter a nadie en una bronca. Y yo lo vi y me lo compré, así porque quise, porque me antojé, lo que sea. Es más, voy a decir algo bien, así bien banal, que es de la vida real. Un Lego. A mí me encantan los Legos. Y vi un Lego chivísima. No hay Lego barato, olvídese, no existe Lego barato. No hay. Son billonarios, trillonarios esos más, son unos genios. Y yo vi un Lego que me encanta y me lo llevé a la casa. Y llego a la casa y le enseño a Mari, no es lo que me compré. Y no me dice nada. Saque números, ¿verdad? Ese es ejemplo 1. Ejemplo 2. Igual estoy en el mall, veo el Lego, me gusta. Y Mari me dice, comprate el leguillo. ¿Cuánto dura usted en comprar ese Lego? Cuando la esposa a usted le está diciendo, dele, cómprelo, ¿cuánto dura usted en comprar ese Lego? Nada, no ha terminado de decir cuando la tarjeta pasó. Y además usted va tranquilo para la casa porque tiene el visto bueno. Le voy a poner ese mismo ejemplo, pero todavía más arriba. Estamos en el mall y yo veo el Lego y 2 días después aparece Mari con el Lego en la casa. Te compré el Lego que te gustó. La cereza al pastel. Lo que quiero hacerles entender es que ese es Dios con nosotros. Muchas veces tomamos una decisión intempestiva por una necesidad sin consultarla con Dios y no es la mejor decisión. En otras ocasiones se la consultamos a Dios y Dios nos da esa seguridad y esa certeza en nuestro corazón que esa es la decisión correcta y vamos en paz para allá. Y muchas veces, como los ejemplos que les acabo de dar, Dios ni siquiera nos pregunta, sabe qué es lo que queremos, lo que anhelamos y nos lo pone enfrente y nos lo regala y dice, ahí se lo mando. Porque hemos dado la oportunidad a Dios de que se manifieste de manera milagrosa en nuestra vida. Y no lo hemos coaccionado a que haga lo que yo quiero hacer porque yo creo que esa es la forma correcta de hacerlo. Dios nos ama y siempre nos bendice, aunque usted y yo no hagamos caso siempre. Pero poder confiar plenamente en Dios, darle a Dios lo que le corresponde y dormir en paz de que no importa qué suceda, Dios va a proveer de alguna manera milagrosa. Como dice por ahí el anuncio aquel, que no va a decir marcas, no tiene precio. Cuando no tenés respuestas o recursos, pero tenés a Dios y amás a Dios y obedeces a Dios y seguís a Dios y le crees a Dios, Dios responde siempre. Dios se encarga siempre. Dios nos cuida y nos sorprende siempre. Quiero que me ayuden a leer esto, pero en la siguiente filmina, de una manera distinta, a título personal. Y quiero que lo leamos juntos, por favor, al contar 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Cuando no tengo respuestas o recursos, pero tengo a Dios y amo a Dios y obedezco a Dios y sigo a Dios y le creo a Dios, Dios responde, Dios se encarga, Dios me cuida y me sorprende siempre. Yo quiero que lo leamos una vez más, se los leo yo para ustedes. Cuando no tengo respuesta o recursos, pero tengo a Dios y amo a Dios y obedezco a Dios y sigo a Dios y le creo a Dios, Dios responde siempre. Dios se encarga siempre. Dios me cuida y me sorprende siempre. No es a veces, es que Dios no es como usted y como yo, que un día sí y otro tal vez no. Siempre. Siempre.
Vamos a ver unos versículos porque aquí es donde el asunto ya se pone bonito. ¿Y cómo logramos esto? ¿Y cómo hacemos esto? Todo está muy chiva, pero ¿cómo lo hacemos? De verdad que la Biblia nos dice todas las respuestas. Quiero que lean conmigo estos versículos. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. No se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Preguntas banales, nos dice Dios. Son los paganos los que andan detrás de estas cosas, pero el Padre que está en el cielo sabe que ustedes las necesitan. Por lo tanto, pongan toda, no parte, no un día, no solo los domingos, no solo de vez en cuando, no solo cuando estamos en necesidad. Pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Él les pide y recibirán también todas estas cosas. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es que cuando inclusive uno está esforzándose por hacer todo lo que Dios y algo no sale bien, pero uno sabe que es la voluntad de Dios, uno tiene paz. Es que es muy distinto enfrentar la vida así. Cuando a pesar de que uno dice, es que yo creí que iba a pasar esto, pero pasó esto, pero es que es la voluntad de Dios, entonces vuelvo a entrar en paz. Porque no es mi decisión, sé que estoy en el lugar donde tengo que estar y Dios va a hacer lo que tiene que hacer de manera maravillosa. Si obedeces cuidadosamente todos los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Ojo, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Aquí hay versículos para algunas personas, ¿verdad? Que también tengo amigos que dicen que es que eso es del Viejo, del Nuevo Testamento. Aquí hay del Nuevo, del Viejo, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. O sea, aquí tenemos un compendio bíblico que nos dice una sola cosa: ponga su mirada en Dios, crea en Dios, hágale caso a Dios y pase de complejidad a simplicidad. Eso es todo lo que nos está diciendo la Biblia. Y por eso yo decía que eran buenas noticias hoy. A mí me encanta. O sea, yo sé que para muchas personas este versículo es complicado, que a veces en las iglesias nos cuesta hablar de esto. Yo no sé si es por mi forma de ser o todo, pero es que a mí me encanta que me hablen directo. Y yo hablo directo. Y aquí, por eso lo dejé solito. El Señor Todopoderoso dice: traigan todos, no una parte, los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendición hasta que les sobreabunde. Si usted hoy no está diezmando, usted está perdiéndose, usted no tiene idea qué. Si usted tiene 20 años y trabaja desde los 18, lleva 2 añitos perdidos desde que tiene salario. Pero esto no aplica solo a los que tienen salario, porque si usted recibe una mesada de sus papás, también. Diezme de ahí porque es lo que usted está recibiendo. Crézcalo, prospérelo. Y si usted tiene dudas, yo sí me atrevo a decirlo. Si usted tiene dudas de esto, yo lo reto a que usted le crea a Dios. Y no se lo digo porque lo dice la Biblia, se lo digo porque lo dice la Biblia y porque es mi experiencia personal, como de muchísimas personas que están aquí sentados y sentadas. Si usted quiere abrir la bendición del cielo, traiga íntegros sus diezmos y ponga a prueba al Señor. No me crea a mí, ponga a prueba al Señor. Si usted hoy está pasando una situación de alta cosecha en su vida, dele los diezmos a Dios, no desaproveche esa oportunidad. Si usted está pasando dificultades, créale a Dios, no desaproveche esa oportunidad. Quite su mirada del agua, sea lo que sea su agua hoy, el salario, un nuevo puesto, una nueva carrera, venta de algo, un negocio, póngala en Dios.
créale a Dios. Y Dios va a responder siempre. Dios va a ayudarnos siempre. Yo cierro con esta pregunta nada más. Jesús hoy nos hace una sola pregunta. ¿Querés ser sanado? Y no es la pregunta de una sanidad física, como lo pongo abajo. Es una pregunta de lo que Dios nos está ofreciendo esta mañana. Sea cual sea la situación que usted está viviendo, porque no podemos negar que en este momento en Costa Rica, en Latinoamérica, la situación económica se ha puesto más compleja que hace unos años. Y hay muchísimas personas hoy que uno habla, lo decía yo hace poco, 12 de cada 10 personas con que uno habla dicen la situación está complicada. Entonces, esta canción que vamos a escuchar es una canción que a mí me fascina y que siempre que la escucho toca mi corazón porque es una realidad. Yo quiero que usted la escuche y luego vamos a tomar un tiempito Mónica va a tomar un tiempito para orar por nosotros. Pero escuchémosla y si se la sabe, cántela por favor. Vamos, iglesia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos juntos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Yo quisiera invitarlo, si usted se siente cómodo, cómoda, a que cierre sus ojos, que podamos concentrarnos en las palabras de este canto, en la palabra del Señor que hemos recibido hoy. Y que confesemos con nuestra boca y con nuestro corazón esta verdad eterna, esta verdad que no tiene principio, no tiene fin, es parte de quien es nuestro Señor Todopoderoso. Así que lo invito a que confesemos esto con nuestra boca una vez más. Bendito Dios, grande es su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande. Solo la iglesia. Tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Esto no es algo que necesariamente el Señor pone en mi corazón, sino que sé porque conozco a la congregación y sé que muchos están pasando por tiempos complicados en esta área.
que muchos tienen temor en su corazón de qué va a pasar, de cómo se va a resolver, de cómo hago para ser obediente, para creer en esa fidelidad, si lo que tengo al frente es una verdad tan cruda y tan difícil. Y yo quisiera en esta mañana orar por usted si está en esa situación. Padre Santo, yo quiero poner delante tuyo cada una de las personas y de las familias de esta congregación, de esta familia de la fe, que están pasando por momentos difíciles económicamente, que han visto cómo sus posibilidades se han ido encogiendo, que han sentido esa angustia de qué voy a hacer para solucionar, de cómo voy a pagar, de cómo vamos a salir adelante. Y muchos de ustedes están cansados, como podía estarlo ese hombre en el pozo de Bethesda, porque han esperado años, han confiado por años. Señor, yo quiero pedirte que a cada una de estas personas vos las levantes con tu brazo poderoso, en el nombre de Jesús. Padre Santo, que empiecen a llover esas bendiciones desde las ventanas de los cielos como lo has prometido. Señor, que veamos tu palabra hecha realidad en cada una de estas situaciones, Padre Santo. Proclamamos y confiamos tu palabra, tu provisión, esas puertas abiertas, Señor, ese trabajo que se necesita. Incluso, Señor, ese trabajo en equipo que algunos quisieran tener, de tener un esposo o una esposa con quien enfrentar estas cosas, Señor. Que vos seas fiel en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a nosotros, Señor. Como decía María José en el video, a nosotros echar las redes. Nosotros hacer lo que nos corresponde, Señor, para poder ver tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.